La pelea para la partición política de África para su explotación. La Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde se reunieron en la residencia berlinesa del canciller Otto von Bismarck en 1884. Los ministros de Relaciones Exteriores de 14 potencias europeas y de Estados Unidos establecieron reglas básicas para la futura explotación del continente oscuro. Los africanos no fueron invitados, ni siquiera informados de las decisiones tomadas. África en esferas de control. En la segunda mitad del siglo XIX, después de más de 4 siglos de contacto, las potencias europeas finalmente reclamaron prácticamente toda África. Se habían explorado partes del continente, pero ahora llegaban representantes de los gobiernos y gobernantes europeos para crear o ampliar las esferas africanas de influencia para sus patrocinadores. La competencia fue intensa. Las esferas de influencia comenzaron a amontonarse unas a otras. Era hora de negociar. Y a finales de 1884 se convocó la conferencia de Berlín para resolver las cosas. Esta conferencia sentó las bases conocidas mapa político geográfico de África hoy en día. En noviembre de 1884, el canciller imperial y arquitecto del Imperio Alemán, Otto von Bismarck, convocó una conferencia de 14 estados, incluido Estados Unidos, para resolver la partición política de África. Bismarck no solo quería expandir las esferas de influencia alemanas en África, sino también enfrentar a los rivales coloniales de Alemania entre sí en beneficio de los alemanes. De estas 14 naciones, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Portugal fueron los principales actores en la conferencia, controlando la mayor parte de África colonial en ese momento. La conferencia de Berlín fue la ruina de África en más de un sentido. Las potencias coloniales superpusieron sus dominios en el continente africano. Cuando África recuperó su independencia después de fines de la década de 1950, el reino había adquirido un legado de fragmentación política que no podía eliminarse ni hacerse funcionar satisfactoriamente. El mapa político geográfico africano es, por lo tanto, una responsabilidad permanente que resultó de los 3 meses de codicia ignorante y codiciosa durante un periodo en el que la búsqueda de minerales y mercados por parte de Europa se había vuelto insaciable. Los franceses dominaron la mayor parte de África Occidental y el África Oriental y Meridional británica. Los belgas adquirieron el vasto territorio que se convirtió en el Congo. Los alemanes tenían 4 colonias, una en cada una de las regiones del reino. Los portugueses tenían una pequeña colonia en África Occidental y 2 grandes en el sur de África. Después de que el gobierno colonial se estableció firmemente en África, el único cambio en las posesiones se produjo después de la Primera Guerra Mundial. Las 4 colonias de Alemania quedaron bajo la Sociedad de las Naciones, que estableció un sistema de mandatos para que otros colonizadores administraran los territorios. El Estado Libre del Congo, concebido por una zona neutral dirigida por una asociación internacional, con el interés de acercar la ciencia, la civilización y el cristianismo a los indígenas, recibió las bendiciones de la Conferencia de Berlín. El rey Leopoldo II de Bélgica pronto tomó las potencias el control y obtuvo fabulosas ganancias personales a través de la venta de tierras y derechos de desarrollo. Escandalosamente poco se reinvirtió en escuelas. Citada en las noticias de la BBC, el rey Leopoldo II de Bélgica, que explotó los recursos del Congo y contribuyó a la muerte de más de 10 millones de personas. Un hombre le dijo a la BBC: nos dejó en la pobreza, explotó nuestras materias primas y nos dejó sin nada.